manera no vista en la última década. Un desborde popular espontáneo desde sectores organizados como el movimiento indígena o los transportistas y también desde los sectores no organizados, manifestándose por un descontento e inconformidad que calaba profundamente en el sentir de la sociedad, por la crisis económica, la desigualdad social, la precarización del trabajo y de la vida en general. Octubre del 2019 nos dejó ver al movimiento indígena con una capacidad impresionante de convocatoria, pese a la persecución, fragmentación que atravesó en los últimos 10 años. Tanto que se reconoció a la CONAIE como la única organización con la capacidad para brindar conducción política. Varios elementos hacen de este levantamiento en particular distinto a las movilizaciones de los últimos 30 años. Muy buenas noches con todos y todas. Saludamos a nuestra audiencia, a la audiencia que nos acompaña en este conversatorio propiciado por la revista Ñaupa a través de las distintas plataformas virtuales, X, Twitter Space, YouTube, Facebook Live, también a través de la radio XYZ, a quienes agradecemos la retransmisión. Quiero dar paso en este momento a Mario Hunda, que a nombre de la revista Ñaupa planteará nuestra posición sobre el conflicto palestino-israelí. Antes de continuar, bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias, Rubí. La verdad quisiera hablar muy poquito porque ya tenemos el tema andando, incluso con la buena introducción que acabas de hacer. Señalar solamente lo siguiente. El tema del conflicto en Palestina, que se recrudeció estos últimos días a raíz del ataque de Hamás en Israel y de la invasión de Israel en la Franja de Gaza, y su anuncio de que iba a una guerra total, vuelve a poner sobre la palestra un conflicto que lleva décadas sin resolución. El momento en que se funda el Estado de Israel sobre tierras que no estaban despobladas, sino que estaban pobladas en buena parte por población palestina, se puso una mecha que no tardó en encenderse y en estallar. A partir de entonces se sucedieron varios conflictos entre Israel, varios países árabes, Israel y Palestina, y una situación en la cual los palestinos carecen todavía hoy de una nación y de un Estado propio. Y lo más preocupante de esto es, por un lado, esta situación colonial que se mantiene en contra de Palestina, pero por otro lado, la violencia militar con la cual Israel siempre ha actuado en relación con Palestina. Hay que tener en cuenta que la presencia de asentamientos israelíes en zonas ocupadas tras las intervenciones militares de Israel es considerada ilegal por parte de las Naciones Unidas. Sin embargo, se mantiene. Y es importante señalar también que estamos en la presencia de un conflicto por la invasión de Rusia a Ucrania, en la cual la comunidad internacional ha actuado de una manera completamente distinta a como actúa ahora frente a la invasión de Israel a Palestina y a la Franja de Gaza. Es necesario que tomemos nosotros conciencia de estos problemas. Por ahora no quiero ahondar mucho para poder avanzar en el tema principal que tenemos para la reunión de ahora, sino simplemente señalar a nombre de la revista Ñaupa nuestra solidaridad con el pueblo palestino y la esperanza de que este conflicto pueda encontrar algún rato una solución que respete los derechos de los palestinos a tener un hogar propio. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, y realmente es importante hacer mención a este tema precisamente por las características de lucha, ¿no? Y de movilización social que representa, aunque en diferentes contextos, pero que representa al pueblo. Y retornando al tema neurálgico de esta noche,
Quería mencionar que los 12 días de resistencia del 2019 obedecen precisamente a un sentimiento de inconformidad y de descontento generalizado que se expresaba en varias acciones de movilización y protesta en rechazo al gobierno de Lenín Moreno, ¿no? En ese entonces y a su decreto 883. Esta protesta nos deja experiencias y aprendizajes en distintos ámbitos. El reconocimiento de la importancia a la organización social, a la solidaridad en este contexto también, el darnos cuenta de que están vigentes legados coloniales, porque aunque muchos no lo crean, persiste el racismo, la exclusión, la discriminación. Por otro lado, la energía social activa en las calles también nos permitió valorar el cuidado de la vida, la solidaridad, que ya lo mencioné, la comunidad, el mostrarnos también que la lucha y la unidad pueden cambiar la realidad y construir un futuro distinto. Con la intención de mirar los balances y las perspectivas generadas por el levantamiento del 2019, nos acompañan esta noche la doctora Marianita Yumbay, asambleísta electa por la provincia de Bolívar, e Inti Cartuche, él es docente de la Universidad Central del Ecuador. Sean ustedes bienvenidos. Y vamos a arrancar respondiendo a la primera interrogante. ¿Por qué la sociedad se moviliza? ¿Cuáles son las razones y motivaciones que nos lleva a organizarnos, a expresarnos activamente en las calles? Y para esto invitamos a la compañera Mariana Yumbay a la primera intervención. Muy buenas noches con todos. Agradecer en principio por la invitación a este espacio, saludar a los compañeros que también nos están acompañando, Mario e Inti también, y gracias Rubí. Bueno, en los últimos años, yo diría más de 30 años, desde que yo me acuerdo del primer levantamiento que siempre quizás nos dejó grandes enseñanzas, es desde el 90 para arriba, ha sido una lucha continua la que ha tenido que llevar y enfrentar los pueblos indígenas. Si bien es cierto, posterior en el 98 se produce una reforma constitucional, luego en el 2008 que de alguna forma se profundiza y avanza muchísimo, tal es así que se reconoce como un Estado plurinacional e intercultural, se reconoce un catálogo de derechos colectivos. No obstante, en la práctica hemos sido testigos que el Estado continúa reproduciéndose el mismo, colonial, excluyente, racista, y que en nada ha modificado quizás la situación de los pueblos y las nacionalidades, y no solo de los pueblos indígenas, sino de los otros también. En ese marco, en el 2019, los pueblos indígenas aglutinados, en este caso en la CONAI, se pronuncian y obviamente responde a una decisión colectiva frente a las medidas que en esa época se dieron. De manera que yo diría que más de 30 años, en las casi 2 y más décadas, los pueblos indígenas hemos estado siempre activos, siempre luchando, ejerciendo este derecho a la resistencia por mejores días para todos y para todas. Lamentablemente, yo creo que nada de lo que hemos quizás logrado plasmar en la norma constitucional y otros no ha sido dádivas de los gobiernos, sino todos los avances que se han dado, al menos teóricamente, han sido consecuencia de una lucha constante de los pueblos. De manera que en el levantamiento del 2019 se evidenció que la organización está ahí, los pueblos indígenas están ahí, están obviamente siempre continuos y siempre dispuestos a luchar por mejores días, como digo, para todos y para todas. Ese ha sido el escenario en el cual nos hemos desenvuelto, y quizás en junio del año anterior también se repitió, y precisamente ahí se evidencia la estructura organizativa, esa posibilidad de tener un gran tejido social, y que no hay una característica muy importante, yo diría, tanto en el levantamiento del 2019 y del 2022, no eran solo los pueblos indígenas, sino también los no indígenas también que se unieron a esta lucha, y obviamente están claros que juntos sí se puede luchar por mejores días, efectivamente.
Muchas gracias por su intervención. Vamos con Inti. También desde esta perspectiva de la plurinacionalidad, ¿es posible leer el levantamiento de octubre de 2019? ¿Cómo se lo lee? Y la CONAIE desde sus, desde sus orígenes sostuvo que la plurinacionalidad no era un invento de algunos dirigentes o de algunos intelectuales, sino el reflejo en sí de la realidad de nuestro país, ¿no? De una realidad concreta de la sociedad y del Estado ecuatoriano. Siendo así, ¿cómo se expresó ese sentido de plurinacionalidad de la sociedad ecuatoriana en los levantamientos indígenas populares en general desde el 90, pero sobre todo en el del 2019? Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Gracias por la invitación a conversar sobre octubre, ¿no? Digamos, luego de ya unos 4 años que ha pasado, me parece muy importante volver sobre ese momento, esa coyuntura para reflexionar qué es lo que ha pasado desde ahí hacia acá, ¿no? Y qué cosas y qué aprendizajes podemos sacar de aquel momento, ¿no? En cuanto, digamos, a la pregunta, yo creo que en octubre, digamos, a pesar de que no estaba como explícito el tema, digamos, del proyecto plurinacional, ¿no? Dentro de las demandas y la plataforma de lucha, ¿no? Que recordemos el decreto 883, el que activó, digamos, la movilización general de los sectores populares y del movimiento indígena. Sin embargo, creo que a pesar de eso, una de las cosas bastante llamativas, digamos, del levantamiento de octubre, sobre todo, ¿no? Es que, eh, es que en el momento, digamos, más fuerte de la movilización, eh, las organizaciones indígenas, las comunidades indígenas que se movilizaron, pudieron, digamos, tomar ciertas normativas de lo que en la Constitución estaba reconocido como plurinacionalidad, como Estado plurinacional, digamos, de derechos colectivos, el derecho a la resistencia, digamos, el gobierno comunitario, etcétera, ¿no? Y creo que eso fue como de alguna manera un fenómeno llamativo, digamos, o una novedad política, si se quiere, ¿no? El momento en que las comunidades, frente a la agresión, digamos, del Estado y de las fuerzas armadas y la policía, ¿no? Dentro de las comunidades llamaron, por ejemplo, o decretaron, digamos, estados de excepción en las comunidades como una manera, digamos, de resguardar, digamos, frente a la violencia del Estado, ¿no? Pero lo que me parece importante ahí es que justamente lograron tomar lo que, digamos, ya las luchas de todos los noventas contra el neoliberalismo y por el Estado plurinacional lograron, digamos, concretar de alguna manera en el ámbito jurídico el tema de los derechos colectivos. Y esos derechos colectivos me parece que ligados al tema del Estado plurinacional, pues las comunidades lograron como usar, ¿no? Para enfrentarse a la violencia estatal. Entonces, en ese sentido, me parece que, más allá de que no haya estado dentro de la plataforma visible del levantamiento de octubre, me parece que a pesar de eso sí estuvo, digamos, presente esa concreción, digamos, de la plurinacionalidad en la práctica, ¿no? En el momento de la movilización, en el momento, digamos, de, de generar autogobierno dentro de la movilización. Entonces, y eso, digamos, se dio a nivel en varias provincias, ¿no? En Cotopaxi, también en Imbabura, ¿no? En Saraguro también, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista, pues se puede ver que en octubre hubo también, digamos, si se quiere, un elemento de autodeterminación de los pueblos indígenas y de los sectores organizados de la sociedad frente al neoliberalismo, ¿no? Muchas gracias, Inti, por tus reflexiones. También queremos recordar a la audiencia que pueden hacernos llegar sus inquietudes o preguntas por las plataformas de X o de Facebook también, ¿no? Seguimos con la compañera Mariana. Como fue de conocimiento público, el movimiento indígena y las demás organizaciones sociales venían sosteniendo una constante movilización y protesta en contra de las políticas privatizadoras, extractivistas del gobierno de Moreno. En medio de esta lucha se anunciaba la posibilidad de convocar a un levantamiento, ya que el gobierno no solo
no solo no retrocedía en sus políticas neoliberales, sino que también anunció que retiraría el subsidio con este decreto, que fue muy particular en el 2019 y que finalmente representó el detonante, ¿no?, de estas movilizaciones. Las organizaciones de distintos espacios levantaron agendas de lucha en donde colocaron varios puntos que afectaban a los derechos económicos y días antes de octubre se anunciaron ya el inicio de un levantamiento, ¿no? Se puso como una fecha el 12 de octubre, sin embargo, ya con la vigencia del 883, ya empezaron a movilizarse los transportistas y ya temiendo, digamos, el levantamiento social, intentan llegar a acuerdos, ¿no? Pero no ocurrió esto, o sea, no lograron como detener la movilización, sino al contrario. ¿A qué se debió que en octubre las bases y la sociedad hayan ido mucho más allá de sus organizaciones, compañera Mariana? A ver, efectivamente la contextualización que usted realiza es importante, un poco para recordar que efectivamente por qué se levanta esta lucha de octubre de 2019. Precisamente es porque primero se emite un decreto ejecutivo en un estado constitucional de derechos y justicia donde se habla, y bueno, la Constitución habla del derecho de participación, y uno de los derechos de participación, valga la redundancia, es la consulta prelegislativa. Eh, Previo a adoptar cualquier decreto o cualquier normativa o cualquier decisión que afecte a los pueblos indígenas, tenía que darse o tiene que darse la consulta prelegislativa. En ese marco, cuando se adopta ese decreto, no hubo ninguna consulta cuando precisamente se avisoraba que si se levanta o se retira el subsidio al combustible, iban a ser los mayores afectados los pueblos y nacionalidades. Pero ¿por qué los pueblos y las nacionalidades? Precisamente porque los pueblos y nacionalidades, lamentablemente, si ustedes revisan los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estamos dentro de los datos alarmantes de pobreza y ahora mismo extrema pobreza. Mientras no se resuelva esta situación de pobreza en la que se encuentren, ¿cómo es posible que se adopten estas decisiones que terminan afectando enormemente a los pueblos y nacionalidades? En ese marco es que los pueblos indígenas toman esta decisión, obviamente a nivel organizativo. Como ya decía hace rato, no es una cuestión de los dirigentes o no es una cuestión de una organización, sino de toda la estructura organizativa que está aglutinada dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Es ahí donde se toma esta decisión de llevar adelante y frenar de alguna forma esta decisión inconsulta y esta decisión que afecta a la mayoría del pueblo ecuatoriano, en este caso a los pueblos indígenas y las nacionalidades, y también los no indígenas, ¿no es cierto? Cuando ha sido en el gobierno de Lenín Moreno y posterior el actual, que lamentablemente se ha profundizado la crisis económica y social. Y lamentablemente, ¿cómo es posible que se adopten este tipo de decisiones que no aporta en lo mínimo para mejorar las condiciones de vida? Se supone que del 2008 para arriba estamos viviendo en un nuevo modelo de Estado de justicia social, un Estado constitucional de derechos, y uno de los derechos es precisamente el derecho a vivir o a tener una vida digna, el derecho a tener el buen vivir o el summa causa. Son esos postulados bajo los cuales deberían gobernar, en este caso, tanto el anterior gobierno como el actual. Y en el 2019 no se hizo absolutamente para garantizar que todos los ecuatorianos tengan esa vida digna y ese buen vivir. Precisamente por eso es que lamentablemente se desborda esta situación, este levantamiento que encabeza, de hecho, desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas y que
poco a poco iban uniéndose otros sectores y que ya no fue solo de los pueblos indígenas, sino de todos los sectores que estaban realmente inconformes con este decreto. Ahora muchos en esa época, me acuerdo, cuestionaban, pero ¿cómo si ellos no van a ser afectados si no tienen vehículos? No es cuestión de que si tenemos o no tenemos vehículos, sino las consecuencias. Si el combustible se incrementa, simplemente los pasajes se incrementan, el traslado de víveres, entre otros. O sea, es una cadena de consecuencias negativas y que termina afectando al pueblo, al de a pie, y precisamente por eso es que se tomó esa decisión colectiva para ejercer este derecho a la resistencia y frenar las acciones del entonces presidente Moreno. Sí, estos elementos son importantes porque usted ha mencionado que desde los sectores organizados y los no organizados confluyeron, ¿no? Porque sintieron o sentimos más bien en ese entonces una afectación directa eh, en este contexto del encarecimiento de la vida mismo, del incremento de la pobreza. Y este fue un detonante porque finalmente se afectaba a la sociedad en general, ¿no? A los sectores populares, al movimiento indígena también. Gracias, compañera Mariana. Volvemos con Inti. Bueno, Inti nos hablaba sobre este proyecto de la plurinacionalidad, ¿no? Que en algún momento fue debatido y específicamente en los 70s y en los 80s. Y ya se tiene un proyecto redactado en el 94 y ha sido revisado en años posteriores, ¿no? En el 2002, en el 2007, en el 2013 también. Y este proyecto refleja la realidad material y sociocultural del país. eh, y de esto ya son 30 años. En este periodo estructural del país y de los pueblos indígenas han cambiado mucho y alrededor de estos años han habido aproximadamente 13 levantamientos y también, digamos, motivados por el movimiento Pachacuti, quien ha asumido la dirección, una dirección importante, por ejemplo, en gobiernos locales, en la asamblea también, entre otras direcciones, entre otros cargos. Y estas nuevas realidades y juntando con la experiencia del movimiento indígena, ¿en qué medida fortalece o pone en cuestión el proyecto político del 94? A ver, creo que la realidad actual de las comunidades indígenas y de los pueblos y nacionalidades en general, digamos, porque eh, también me parece importante que señalar que como pueblos y nacionalidades y en la actualidad no solamente estamos en las comunidades, ¿no? Sino también hay otros procesos sociales que se han producido en las últimas décadas, ¿no? A raíz de las migraciones y bueno, y todo el cambio social que se ha dado en el país. Entonces, digamos, hay como una nuevas realidades de los pueblos y nacionalidades, ¿no? Que eso implica obviamente un repensar de qué significa o de qué manera el proyecto histórico, digamos, del movimiento indígena puede o no puede acoger o, digamos, acercarse a esas nuevas realidades en las que la nueva población de pueblos y nacionalidades, o sea, los nuevos pueblos indígenas estamos viviendo, ¿no? Tanto, digamos, a nivel de las grandes ciudades, pero también, digamos, los cambios sociales a nivel, digamos, económicos, por ejemplo, ¿no? En la década de los 70 80 pues la mayor parte de la población indígena estaba en el campo, ¿no? Y su forma de, digamos, de reproducción económica eminentemente agraria, ¿no? Eh, Ahora creo que esa realidad ha cambiado mucho, ¿no? Hay un sinnúmero de pueblos que se dedican a temas de comercio, ¿no es cierto?, nacional o el mercado interno, o incluso en el caso, por ejemplo, de los otávalos, pues al comercio internacional, ¿no? Y si eso se le suma a las migraciones internacionales, también, pues obviamente eso va cambiando la forma en cómo los pueblos indígenas, pues vamos situándonos en este nuevo contexto, ¿no? De igual forma, pues en la actualidad creo que el tema de una mayor
acceso a trabajo asalariado también, ¿no es cierto? En la población joven, sobre todo, pues va cambiando las condiciones sociales, económicas sobre las que, digamos, se puede ir construyendo un proyecto político. Entonces, en ese sentido, creo que en la actualidad me parece como un reto para el movimiento indígena y mucho más, digamos, en esta coyuntura actual en donde nos enfrentamos yo creo que a un desgaste bastante grande como movimiento indígena y dentro de eso también como al proyecto mismo, ¿no? Porque creo que en la actualidad poco se debate ya sobre qué mismo es el Estado plurinacional o qué mismo significa eso. eh, Incluso más allá, digamos, de lo que se tiene ya en las leyes, ¿no? Y de los alcances que esa normativa que está en la Constitución puede servir, digamos, para llevar adelante transformaciones sociales dentro de las comunidades, pero también, digamos, a nivel estructural de todo el país, ¿no? Y sin embargo, creo que en estos últimos tiempos, el movimiento indígena aparece, desde mi punto de vista, bastante estancado en esa discusión sobre cómo avanzar en lo que se tiene, digamos, en la Constitución del 2008, hacia dónde ir o qué significados nuevos se puede dar a ese proyecto, ¿no? Para que eh, justamente responda a esa nueva realidad, porque lo que puede ocurrir es que si es que el proyecto no se renueva, pues obviamente no va a conectarse con las nuevas realidades en las que estamos viviendo como pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, pues me parece importante como empezar a reflexionar el proyecto y darle, yo creo que en muchos sentidos también un carácter más amplio, ¿no? Pues también creo que una de las cosas que ha sucedido, que venía sucediendo, digamos, desde el 2008, incluso antes, ¿no? Desde el 98, con el proyecto plurinacional, es que se ha venido limitando hacia un tema de pueblos indígenas, ¿no? O sea, que solamente el tema del Estado plurinacional y los derechos colectivos son cuestiones referidas solamente a pueblos indígenas, ¿no? Y creo que eso más bien ha sido como una limitante a la hora de ir planteando justamente proyectos de transformación que tomen en cuenta y que vayan más allá, digamos, de los pueblos nacionales y que puedan conectar con realidades eh, más amplias de sectores populares y digamos, de la mayoría de la población ecuatoriana. Entonces, una pregunta para mí central, actual, en la que las organizaciones y todos los actores políticos dentro del movimiento indígena y por fuera del movimiento indígena que deberíamos ponernos a reflexionar y responder es de qué manera el proyecto plurinacional se puede articular a las demandas de sectores que no son justamente pueblos indígenas, ¿no? Y en ese sentido me parece que uno de los puntos centrales en donde se podría pensar, digamos, como en el proyecto plurinacional más allá de los pueblos indígenas es el tema justamente de la democracia, ¿no? Creo que uno de los elementos centrales del proyecto plurinacional siempre ha sido el proceso democrático, ¿no? Y la construcción democrática de un poder desde abajo, ¿no? Que vaya transformando las relaciones inequitativas en las que está construido el Estado, ¿no? Eh, y eso obviamente atañe o implica a todos los sectores sociales, ¿no? Del país. Eh, Creo que eso es como lo que aparece como un reto bastante grande, yo creo, en este momento, ¿no? Porque, y tal vez justamente eso podría como ser un buen motivo, un buen motor para volver como incluso a aglutinar o dar un sentido, una dirección política en el momento actual, ¿no? Que vemos, sobre todo en esta coyuntura electoral, pues mucha dispersión política, bastante confusión dentro de las dirigencias y también de las bases sociales, ¿no? Que no sabemos a dónde mismo ir o qué mismo, digamos, hacer, ¿no? Frente a la coyuntura, cómo mismo actuar, eh, tanto a la coyuntura como, digamos, hacia los gobiernos que se vienen, ¿no? Entonces creo que ahí tal vez volver a plantear el tema de la discusión del proyecto, pues puede ser un punto inicial para poder como reorganizar de nuevo el movimiento, ¿no? Gracias, Inti. Sí, es muy importante, ¿no? En este momento fundamental para el país en esta coyuntura electoral y dentro de los procesos democráticos que estamos viviendo, establecer un nuevo proyecto político plurinacional que realmente responda a estas nuevas realidades. Muchas gracias. Vamos a seguir en este conversatorio con la compañera Mariana. Si bien es cierto que el movimiento Pachacuti se ha venido sosteniendo digamos, en un crecimiento paulatino desde el 2014,
Es evidente que en las elecciones del 2021, además en las elecciones de febrero 2023, hay un salto cualitativo que llamó mucho la atención a todos. ¿En qué medida estas fuerzas y estas dimensiones de los levantamientos, tanto de octubre del 2019 como de junio 2022, fueron decisivos para este salto? ¿Y por qué en las elecciones de agosto pasado hubo un abrupto descenso? Em, bueno, yo creo que efectivamente en el 2021, me parece que fue el anterior proceso electoral, em, tuvimos un crecimiento importante después de largos años, yo creo, de la creación del movimiento Pachacuti. El movimiento Pachacuti se crea en 1996 y si bien es cierto, en los primeros años hubo una buena respuesta de la población y tal es así que en una época me acuerdo que llegaron alrededor de 11 diputados del movimiento Pachacuti. De la misma forma, rebasaba entre más de 20 alcaldes y prefectos. A partir de eso se constituye la coordinadora de gobiernos alternativos, por ejemplo. Entonces, han habido tiempos buenos y tiempos malos y precisamente después del levantamiento del 2019 en el 2020 se da el proceso electoral y ahí logramos que lleguen 27 asambleístas del movimiento Pachacuti. Y creo que era una esperanza muy grande que todos teníamos porque decíamos, es histórico tener 27 asambleístas y que podían, ojalá, canalizar un sinnúmero de proyectos de leyes que iban a contribuir a resolver los grandes problemas que afecta a todo el pueblo ecuatoriano, a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, lamentablemente yo creo que no se cumplió con ese objetivo. Acordaráse que no, ni siquiera llegaron a los 27 a la asamblea. Ya uno fue quedándose por ahí, así sucesivamente. Creo que terminaron fraccionándose en 3 o 4 grupos. Entonces yo creo que eso es primero, ese resultado se debe efectivamente al levantamiento del 2019, fue a la fuerza organizativa, la población vio que el movimiento indígena tiene una alternativa y que está luchando por todos y por todas, que las propuestas por las cuales se llevó adelante el levantamiento del 2019 precisamente no era una propuesta o una demanda exclusiva para los pueblos indígenas, sino para todo el pueblo ecuatoriano. En ese marco, yo creo que eso sirvió muchísimo para que en el proceso electoral próximo tengamos ese resultado. Hay algunos que efectivamente no reconocieron eso, creían que por ellos habían llegado a ciertas dignidades, lo cual no fue así, al contrario, fue una respuesta de esa lucha acumulada del movimiento indígena y obviamente teniendo en cuenta que el Pachacuti es hijo del movimiento, de la CONAI, es el hijo, o sea, es el brazo político y eso no podemos perdernos. Nosotros que hemos estado desde muy niñas, jóvenes, hemos crecido en ese proceso y nosotros vimos cómo nació el movimiento Pachacuti como un hijo, como un brazo político de la CONAI. En ese sentido, se debe, yo digo, a la lucha dada en el 2019. Ahora, en el último proceso electoral yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es precisamente el comportamiento que tuvieron los asambleístas en el último proceso. Lamentablemente, habían asambleístas que se demostraron en cuerpo y alma alineados a este gobierno, lo cual dista muchísimo del verdadero proyecto político del movimiento Pachacuti por el cual se creó, ¿no es cierto?
Entonces, eso por un lado, por otro lado, otros se fueron, o sea, cada uno cogió su camino y ahí están las consecuencias. No se vio la unidad, no se vio que los 27 hayan llegado y que respondan a las grandes problemáticas que el pueblo ecuatoriano estaba esperando y que confió y por eso precisamente depositaron ese voto. El otro factor considero que se debe efectivamente al, acuérdese que en el levantamiento del 2022 había esta posibilidad de que se le destituya al presidente. ¿Por qué? Porque había un cúmulo de acciones que, de acuerdo a la normativa, procedía la destitución. No obstante, acordémonos que ahí se fraccionaron, unos sostuvieron, otros simplemente dijeron que no era posible, no se compadecieron con la lucha de los pueblos indígenas y los no indígenas que estábamos ahí levantados, luchando en las calles, con los más de 11 muertos y un sinnúmero de heridos. O sea, yo creo que todo eso también afectó. Lo otro también, el hecho de que por todas estas peleas internas que lamentablemente se han dado, acordémonos que se hizo un congreso del movimiento Pachacuti, se elige a una nueva coordinación del movimiento Pachacuti, resulta ganador el compañero Guillermo Churuchumbi y resulta que los que no saben perder lamentablemente impugnan y entorpecen obviamente que asuma ya la coordinación los compañeros que estaban obviamente encabezados por el compañero Guillermo Churuchumbi. Entonces, eso hizo que se vuelva imposible la inscripción de un candidato a la presidencia de la República. Tampoco se contó con una lista de candidatos a asambleístas nacionales, de manera que, si bien es cierto, en este último proceso electoral se ha logrado acceder a 5 curules, pero ha sido un esfuerzo, yo digo, de cada uno de los territorios donde sí han respondido probablemente. Y se ha tenido que hacer un trabajo solitario, o sea, no hemos tenido candidato a la presidencia ni asambleístas nacionales. Entonces, todo eso ha perjudicado, ¿no es cierto? Y de hecho, en algunas provincias, lamentablemente, han habido asambleístas que no respondieron al proyecto político y a las verdaderas expectativas del pueblo, y ahí están las consecuencias, ahí están los resultados. Y lo otro, considero que sí, para todo esto también ha contribuido muchísimo el comportamiento, estas fisuras y estas ambiciones que se han creado en ciertas personas que lamentablemente no quieren dar la alternabilidad, pese a que es un principio del movimiento Pachacuti, la alternabilidad, o sea, la posibilidad de que si ahora estoy yo, tengo que dejar que otros nuevos cuadros, compañeros y compañeras vayan asumiendo. Eso lamentablemente, yo digo, se ha perdido los principios, se ha perdido el horizonte del proyecto político del movimiento Pachacuti y se ha antepuesto los grandes intereses de 1 o 2 personas, dejando por un lado los intereses colectivos, pensar en la gran población que todavía tiene esperanza del movimiento Pachacuti. Yo creo que por ahí serían las consecuencias que lamentablemente en este último proceso electoral nos ha pasado la factura en varias provincias. Muchas gracias, compañera Mariana. Y bueno, tenemos una pregunta que está dirigida para nuestros 2 invitados. Vamos a dar paso a Inti primero. Bueno, desde una perspectiva de renovación del proyecto político y fortalecimiento organizativo y las fuerzas sociales, ¿cuáles son los esfuerzos que deben hacer las organizaciones para transformar esta fuerza de lucha? Justamente hacías mención a que es momento de renovar, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son estos esfuerzos que deben hacer específicamente para transformar la fuerza de lucha de las organizaciones y la sociedad civil? A ver, creo que en la coyuntura actual uno de los elementos que me parece que fuera bastante importante
reflexionar y fortalecer es justamente algo que acabo de decir la compañera Mariana, sobre todo el tema, digamos, de una claridad política visto desde el recorrido histórico del movimiento indígena, ¿no? O sea, cómo retomar, cómo, digamos, volver sobre el proyecto histórico del movimiento indígena y darnos cuenta, digamos, de hacia dónde se apuntaba originalmente con ese proyecto, ¿no? Y a partir de ahí tomar elementos como para poder renovar en la coyuntura actual y clarificarnos, digamos, políticamente, ¿no? Eh, ideológicamente, pero siempre, digamos, enlazando esa claridad política e ideológica a las experiencias concretas de las que está viviendo la gente, ¿no? Porque no se trata tampoco de decir, por ejemplo, el movimiento indígena es un movimiento de izquierda, ¿no? Pero creo que para que esa postura política tenga, digamos, fuerza, creo que es importante que esa idea tenga una articulación en la experiencia concreta de lo que la gente vive, ¿no? Porque recordemos cómo históricamente cómo las organizaciones se fueron construyendo, ¿no? A finales de los 70, en los 80, ¿no? Cuando se empieza a articular todo el Ecuarunar y luego, digamos, también la CONAIE, no fue a través, digamos, de un proceso de ideologización, o sea, no fue, digamos, de imponer, digamos, una ideología per se de decir somos izquierda, sino que creo que hasta donde yo entiendo es que fue a través de la politización de las experiencias mismas que cada una de las comunidades, de los pueblos vivían. A través de esa politización de la experiencia propia es que se va construyendo un discurso y situando, digamos, adecuadamente la dirección política. Entonces creo que, por un lado, en la actualidad, obviamente por todos los cambios sociales que se han producido en las comunidades y a nivel general en los pueblos y nacionalidades y también el movimiento indígena, pues ha hecho que perdamos digamos, si se quiere, un norte o sur, como quieran, ¿no? De hacia dónde debe caminar el movimiento indígena, de hacia dónde ha caminado el movimiento indígena en todos estos más casi 50 años, casi medio siglo, ¿no? Al menos hablando de Currunari. Y a veces siento que se quiere, digamos, si se quiere como imponer, digamos, cierto tipo de dirección política, pero que no se conecta con la realidad actual de la gente, ¿no? Entonces creo que eso es un problema también, porque en el sentido de que si es que la gente no se conecta, la gente de las bases, como se dice, de las comunidades, de la gente de pueblos y nacionalidades de a pie y de la sociedad en general, no se conecta a través de su experiencia cotidiana, ¿no? Con lo que está diciendo el discurso político, pues simplemente el proyecto va a quedar en el aire, no va a quedar en un discurso vacío, ¿no? Sin digamos, un sustento real en la experiencia de la gente, ¿no? Entonces creo que un elemento iría por ahí, ¿no? Retomar, digamos, el proyecto histórico y actualizarlo a través de la experiencia cotidiana, la experiencia eh, política abajo en las bases, para que tenga, digamos, como un sentido y una fuerza social que sostenga un proyecto, ¿no? El otro elemento que me parece importante en la actualidad también creo que me parece importante también, creo que hace falta también una reflexión más profunda, más marcada sobre cómo desde el movimiento indígena, cómo desde las comunidades de pueblos y nacionalidades nos vamos a relacionar con otras fuerzas sociales que están en el campo popular, ¿no? Eh, Creo que ahí, a pesar de, digamos, que en la realidad actual estamos volviendo en la coyuntura actual a un clivaje o esta dicotomía anticorreísmo-correísmo, que es real, que ocurre, digamos, y que en gran parte, digamos, de las comunidades y las organizaciones de base está de alguna manera empujando hacia un lado o hacia otro lado, digamos, del espectro político de esta coyuntura. Creo que sí hace falta también, digamos, ojalá después del proceso electoral, pues una reflexión profunda entre el movimiento indígena de cómo nos relacionamos con ese tipo de fuerzas, ¿no? Sobre todo, digamos, con el progresismo. Y eso no me refiero, digamos, a una a una idea de apoyo o no apoyo, me refiero a una reflexión de qué es lo que ha pasado, digamos, o cómo ese proyecto progresista ha afectado al movimiento indígena y de qué manera hemos podido responder o no hemos respondido bien a esa fuerza social
que es, digamos, que está presente en el país y que también está presente en las comunidades, ¿no? Y creo que de alguna manera también ha afectado, digamos, en la idea que tenemos sobre la izquierda, en la idea que tenemos sobre el proyecto del movimiento indígena, a la idea de que tenemos sobre, digamos, el rol, por ejemplo, del Estado o el rol de la organización dentro del, digamos, de los procesos de lucha política. Entonces, creo que me parece que también eso es un elemento que habría que tomar en cuenta. Y finalmente, pues creo que estos dos elementos que digo van necesariamente unidos también a un fortalecimiento organizativo en el sentido de ampliar, sobre todo, digamos, la cobertura dentro de las comunidades. Creo que en la actualidad, dependiendo mucho de las zonas, creo que existe un fuerte debilitamiento también de las organizaciones de base que tienen que ver, digamos, con los cambios socioculturales o socioeconómicos que se dan en las comunidades, pero también, digamos, con todo el impacto de la política, ¿no? De la política electoral, de la política más, digamos, organizativa, que no logra, creo que a veces como construir un sentido fuerte o un sentido común hacia la gente para que se interese por la política, ¿no? Entonces creo que ahí también hace falta un trabajo serio, digamos, desde las organizaciones para direccionar un proceso en donde se pueda fortalecer desde las bases las organizaciones que en la actualidad pues están bastante fragmentadas por todos los problemas que, bueno, ya sabemos del último tiempo. Muchas gracias, Inti. Y algunas personas están escuchando estas reflexiones que son importantes, ¿no? Frente a los escenarios que tenemos también. El primero de ellos es el escenario electoral. Y bueno, vamos con la compañera Marianita en el mismo sentido. Esta pregunta, desde las organizaciones, ¿cuáles son los otros esfuerzos, además de los que ha mencionado Inti, también para construir o aportar a la transformación de esta fuerza de lucha, ¿no? Porque en el 2019 se vieron situaciones muy interesantes y mencionábamos las experiencias que habían dejado y las enseñanzas también después de octubre de 2019. Entonces, aquí quisiera como complementar con otra pregunta que nos han enviado. ¿Cuánto sirvió o no sirvió los dos momentos del paro, sobre todo ahora en la coyuntura electoral, tanto de octubre de 2019 como los eventos de junio del 2022? A ver, yo creo que cada, cada levantamiento nos ha traído aprendizajes importantes, pero también resultados importantes. No podríamos decir que todos son iguales, no, han sido distintos escenarios, distintos actores que han participado, entre otros elementos. Sin embargo, considero importante que hay la necesidad, además de fortalecer las estructuras organizativas de los pueblos y las nacionalidades, y también a nivel nacional como a nivel local, ¿no es cierto? Yo creo que hay que volcar todos los esfuerzos para fortalecer los gobiernos comunitarios en el marco de esta construcción de un nuevo modelo de Estado, del Estado plurinacional e intercultural. Por otro lado, teniendo en cuenta que el movimiento indígena, en este caso la CONAI, ha sido es un actor político muy importante que no ha visibilizado y no ha emprendido luchas únicamente por los pueblos indígenas, sino por toda la sociedad en general. Es importante construir una agenda que responda a toda esta realidad. Por otro lado, decir que hay habría que tener en cuenta que en el último proceso de lucha del 2022, yo digo, se llegó a firmar un acuerdo de paz, posterior se llevó adelante unas mesas de diálogo con 10 temáticas. En cada una de las mesas se llegaron a ciertos acuerdos, algunos acuerdos muy importantes que pasan por asignación de recursos económicos, en otros por decisiones políticas, porque demanda yo diría, tocar las bases, las estructuras mismo del Estado. En ese marco, considero fundamental que los acuerdos deberían ser
deberían ser una herramienta de lucha para el próximo gobierno. O sea, no digo una lucha de nuevamente tomarnos las calles o ejercer este derecho a la resistencia, sino que cualquiera que resulte ganador deberían ser esos acuerdos los que tengan que ser puestos en la mesa de cualquiera de los que ganen el día domingo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el diálogo que se desarrolló en el 2022 no fue con el gobierno de Lazo, sino con el Estado ecuatoriano. ¿Y quién es el representante del Estado ecuatoriano? Hasta ahora sigue siendo Lazo, pero posterior, en diciembre vendrá otro y precisamente cuál será la responsabilidad en este caso del nuevo presidente o de la nueva presidenta. Obviamente cumplir con los acuerdos que se han desarrollado como resultado de las mesas de diálogo. En ese marco es importante impulsar y para eso yo considero que debería, ojalá lo más pronto posible, organizarse este equipo para que se plantee la exigencia de cumplimiento de cada uno de los acuerdos, porque ahí no están acuerdos que se relacionan solo tal vez relacionados a los derechos colectivos, no, están también acuerdos que tienen que ver con educación, con salud, con la seguridad, que ahora mismo es un tema de todos, que los dos candidatos tienen propuestas y yo creo que todos los candidatos a la asamblea en su momento también presentamos propuestas relacionadas a la seguridad. No obstante, desde el movimiento indígena y de la lucha del 2022 ya se presentó en la mesa de diálogo cuál fue la propuesta y la demanda desde los pueblos sobre la seguridad. Está el tema del fomento productivo, está el tema de la focalización de los combustibles, está el tema de los derechos laborales, entre ellos como el incremento de plazas de trabajo, la creación de fuentes de trabajo para los miles de ecuatorianos que lamentablemente están en el desempleo y a consecuencia de ello hay un fenómeno migratorio inmenso. Está también el tema de la educación, está planteado el incremento del presupuesto para la educación superior. En este caso, las universidades deberían recibir más recursos económicos para posibilitar la atención a miles y miles de jóvenes que están sin poder acceder. Entonces, miren, son temas que son cruciales y que ahora mismo el pueblo ecuatoriano está demandando, de manera que considero fundamental que esa debería ser la agenda con la cual se debería trabajar a posteriori con cualquiera de los que resulten ganadores. Ahora, al interior del movimiento indígena, yo considero que sí, nos toca seguir trabajando en el fortalecimiento y, como ya decía hace rato, en el fortalecimiento de los gobiernos comunitarios y concretar la autonomía y el ejercicio de cada uno de los derechos colectivos dentro de estos gobiernos comunitarios. Y cómo estos gobiernos comunitarios también van en ese marco de lograr esa autonomía, esa libre determinación en el ejercicio de cada uno de los derechos. Por otro lado, me parece fundamental que hay la necesidad de trabajar con los jóvenes. Coincido que hay una dispersión, lamentablemente en los últimos años hay una dispersión y precisamente se debe a los jóvenes. ¿Qué es lo que está pasando con los jóvenes? Ahí nos parece fundamental concentrar todos los esfuerzos para fortalecer la organización y obviamente con una plena y activa participación de todos los jóvenes. Y por otro lado, alguna vez, yo creo que en el año de 1996, se constituyó un parlamento de los pueblos donde estaban la CONAI y el resto de organizaciones indígenas y otras organizaciones sociales, de trabajadores, de médicos, de estudiantes, entre otros. Considero fundamental que podría ser también recuperar ese escenario, construir ese espacio donde podamos converger todos e impulsar hacia un solo objetivo, que es la concreción de los derechos constitucionales para todos y para todos, cuando ahora estamos amenazados
y obviamente quizás abandonados y con grandes problemas que resolver. Por ahí me quedaría. Gracias. Muchas gracias, compañera Mariana. En esta parte final, nuestros invitados ponen sobre la mesa los elementos importantes a los cuales debemos alzar la mirada para consolidar una propuesta que se va tejiendo, ¿no? Después de cada movilización y con la finalidad de que no queden sueltos. Entonces, han sido muy importantes sus reflexiones y sin duda, del 2019 se miró como la posibilidad concreta, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Que muchos de ellos participaron en una movilización social por primera vez. Entonces se miró como esta posibilidad concreta de crear una democracia real, construida desde las voces diversas, desde la plurinacionalidad, y nos dejó también un escenario en el cual se valora mucho la lucha social como un mecanismo para alcanzar estos objetivos colectivos que mencionaban precisamente nuestros invitados. Además, cobijados de la solidaridad, de la equidad, la inclusión, la participación homogénea de todos los sectores, asimismo nos ha dejado varias enseñanzas que debemos profundizar en el camino, en este camino de buscar la construcción de un Estado que promulgue realmente la justicia social, puesto que es parte sustancial, ¿no? También del movimiento indígena, de los sectores populares, de la sociedad organizada y no organizada. Agradecemos inmensamente por el tiempo a nuestros invitados de esta noche, Inti y Marianita, y a la audiencia también por su tiempo para ser partícipes de este conversatorio en el cual hacemos el análisis de los balances y las perspectivas que nos deja una de las acciones colectivas más grandes de la última década, como es el levantamiento de octubre del 2019. Asimismo, invitamos a participar en este espacio de reflexión y debate en nuestras plataformas virtuales, en Facebook, WhatsApp, Instagram, también en nuestra página web de la revista Ñaupa, y agradecemos a la radio XYZ por la retransmisión. Finalmente, me permito hacer extensiva la invitación al próximo programa del jueves 19 de octubre, en donde reflexionaremos sobre los resultados electorales y la perspectiva del nuevo gobierno electo. Muchas gracias por acompañarnos.